Sean bienvenidos a la clase de neurocirugía del Dr. Lizardi de la Cruz. En el día de hoy vamos a hablar del evento vascular cerebral, también llamado enfermedad vascular cerebral. Al final de esta lección estaremos en la facultad de asimilar los conceptos básicos de la enfermedad vascular cerebral, su epidemiología y su clasificación, manejar los fundamentos de la fisiopatogenia del evento vascular cerebral, identificar sus métodos diagnósticos y los distintos tipos de tratamiento clínicos y quirúrgicos disponibles, así como las nuevas terapias en estudio, como también ser un ente de prevención del evento vascular cerebral mediante la interiorización, enseñanza y propagación de las señales de alarma de la misma. Este es el caso clínico, el cual vamos a resolver más adelante. Vamos a iniciar hablando sobre las generalidades, definiendo el término enfermedad vascular cerebral o ictus, el cual hace referencia a cualquier alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. Debemos saber que este término, ictus, se refiere a la enfermedad vascular cerebral aguda y que el mismo engloba de forma genérica a un grupo de trastornos que incluyen la isquemia cerebral, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Ahora bien, la enfermedad vascular cerebral constituye un grupo heterogéneo de condiciones patológicas con una característica común. ¿Cuál es esta? La disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y sustratos del mismo. Incluye también las condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica por extravasación de sangre. Hay algunos términos a manejar, como son el infarto cerebral, que corresponde a la necrosis tisular producida como consecuencia de un aporte sanguíneo regional insuficiente al cerebro. Es un término tanto clínico como patológico y suele requerir una mejor definición etiopatogénica, ya sea embólico, lacunar, por ejemplo, o también de su curso clínico y naturaleza, como por ejemplo en curso, progresivo, con transformación hemorrágica, entre otros. El ataque cerebral, por igual, es el término popular para referirse a cualquier evento vascular cerebral agudo. Debería de ser el término que la comunidad usa para identificar el evento vascular cerebral y acudir de inmediato a un centro hospitalario. En la epidemiología, vamos a encontrar que los trastornos neurovasculares constituyen la tercera causa más común de muerte y corresponden a la principal causa de enfermedad neurológica. Si bien son responsables del 10% de las muertes ocurridas en personas de 40 a 65 años, también representa la primera causa de discapacidad a nivel mundial, haciendo énfasis en que la mitad de esos pacientes de los que sobreviven a un evento vascular cerebral no llegan a recuperar su independencia y van a necesitar cuidados de salud a largo plazo. Según la OMS, se van registrando aumentos en la magnitud y la gravedad de las enfermedades vasculares cerebrales en las Américas, siendo mayor en América Latina y el Caribe, donde hay un control de los factores de riesgo muy bajo, y esto va a ocasionar en los próximos años un gran costo económico y social, ya que se van a incrementar tanto la mortalidad como la morbilidad y la discapacidad producida por estas entidades. La edad media en la que acontece el primer ictus en varones es de los aproximadamente 69 años, mientras que en las mujeres es de 74 años y el 75% suceden en la población mayor de 65 años. Los lugares más comunes a infartarse son los hemisferios cerebrales y con menos frecuencia el cerebelo y el tallo cerebral. La OMS también nos habla de su incidencia, con una incidencia promedio
mundial de ictus en aproximadamente 200 casos por 100.000 habitantes al año, y si bien hay marcadas diferencias entre los distintos países, su incidencia se incrementa de forma progresiva con cada década de vida a partir de los 55 años. En Estados Unidos se calcula una incidencia de 500.000 casos de evento vascular cerebral al año, de los cuales 150.000 pacientes mueren. Y en América Latina las cifras van a variar. Por ejemplo, la prevalencia para Bolivia es de 174 casos por 100.000 habitantes por año, en Colombia 559, en Perú 647, aunque la OMS prevé un incremento del 27% en su incidencia entre los años 2000 y 2025, relacionados estrechamente con el envejecimiento de la población. Su mortalidad a lo largo del primer mes de evolución es del 20%, y existen factores de riesgo, los cuales vamos a dividir en modificables y no modificables. Entre los modificables encontramos la hipertensión arterial como el principal factor de riesgo relativo entre hipertensos y no hipertensos, con una diferencia para hombres de 3,1 y para mujeres de 12,9. Entre los otros factores modificables encontramos la diabetes, la enfermedad cardíaca, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Pasando a los factores no modificables, entre los que cabe mencionar la edad mayor de 65 años, el sexo masculino, la raza negra, la herencia, siendo mayor en hijos de padres con historia de evento vascular cerebral, la geografía y el clima. Ya pasando a la clasificación, el evento vascular cerebral se va a clasificar de una forma sencilla y extendida, haciendo referencia a su naturaleza, en dos grandes grupos. Uno en el que se produce isquemia como consecuencia de la falta de aporte sanguíneo al encéfalo o a un área de este, y otra en la que hay hemorragia debido a la extravasación de sangre por la rotura de un vaso sanguíneo intracraneal hacia el lecho, hacia fuera del lecho vascular. En esta tabla podemos ver una clasificación más extendida con los subtipos de cada evento vascular cerebral. Y mencionamos que a su vez el evento vascular cerebral isquémico se divide según su etiología en aterotrombótico, cardioembólico, indeterminado o criptogénico, también enfermedad de pequeños vasos y de otras causas. Por su parte, el ictus hemorrágico se va a dividir en hemorragia intracerebral, también llamada parenquimatosa o también pudiendo ser ventricular, hemorragia subaracnoidea, hemorragia epidural y hemorragia subdural. El ictus isquémico va a representar el 80% de todos los eventos vasculares cerebrales y el hemorrágico corresponde al 15 al 20% de todos estos eventos, con una menor incidencia de la trombosis venosa cerebral, que constituye alrededor del 5% de estos casos. Bien, vamos a hablar ahora de la enfermedad vascular cerebral isquémica, que es este término isquemia cerebral incluye todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno del aporte circulatorio, ya sea cualitativo o cuantitativo. Ahora bien, la isquemia puede afectar solamente a una zona del encéfalo, siendo isquemia focal, como cuando se ocluye una arteria cerebral. Compromete a todo el encéfalo de forma simultáneamente, siendo la isquemia global, como sucede en caso de una parada cardíaca o una hipotensión grave. La isquemia focal es la forma más frecuente de afectación vascular del cerebro, y siguiendo los criterios de la Residencia de Neurocirugía del Hospital Docente Dr. Darío Contreras y la Sociedad Española de Neurología, se establece la siguiente clasificación del evento vascular cerebral isquémico. El primero es el ataque isquémico transitorio o TIA, o en español AIT. Es el déficit neurológico que persiste hasta 24 horas para resolverse, con total recuperación de las funciones neurológicas. Según el territorio afectado, se van a distinguir
Ataques isquémicos transitorios carotídeos, representando el 66 al 88% de los casos, y el ataque isquémico transitorio basilar vertebral. Estos ataques isquémicos transitorios suelen ser el preludio de un ictus entre el 30 y el 50% de las veces, y la mayoría de ellos ocurren en el primer año. También tenemos el déficit neurológico isquémico residual, que es el déficit neurológico similar al anterior, que persiste de 24 horas hasta 3 semanas para resolverse. Tenemos el accidente vascular cerebral completo o definitivo, que es aquel déficit neurológico que se prolonga por más de 3 semanas. Existe un pequeño grupo de pacientes que presenta un cuadro evolutivo en que la enfermedad isquémica se instala lenta y progresivamente en términos de 24 a 96 horas, y esta variante recibe el nombre de infarto cerebral en evolución. Por último tenemos el infarto cerebral progresivo o en evolución, que es aquel determinante de un déficit neurológico cuyas manifestaciones clínicas iniciales van a evolucionar hacia el empeoramiento, ya sea por una acentuación de las mismas o por adición de nuevos signos y síntomas, o porque ha estado progresando en el curso de las 3 horas previas a la valoración neurológica. Existe un acuerdo en que 24 horas sin progresión para el territorio carotídeo y 72 horas para el vértebro basilar convierten el evento vascular cerebral en estable. Vamos a pasar ahora a hablar de la enfermedad vascular cerebral hemorrágica. Este se define como hemorragia cerebral o ictus hemorrágico, siendo la extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal secundaria a la rotura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso, la piedra angular de esta entidad. Representan aproximadamente el 15 al 20% de todos los ictus y se presentan con más frecuencia entre los 50 a 60 años de edad. Generalmente el evento ocurre en estado de vigilia y en plena actividad física, no siendo raro que se relacione con un esfuerzo físico, una maniobra de mansalva o un esfuerzo psíquico como los ejercicios intensos, el coito, el frío, el calor excesivos, los cambios de presión barométrica, entre otros. Y vamos a clasificar el evento vascular cerebral hemorrágico en intraparenquimatoso, que es aquella colección hemática dentro del parénquima cerebral producida por la rotura espontánea de un vaso, con o sin comunicación con el sistema ventricular o con los espacios subaracnoideos. Se localiza en los ganglios basales, cerebelo y tallo cerebral. Entre sus etiologías más frecuentes se encuentran la hipertensión arterial desconocida para la hemorragia intraparenquimatosa espontánea. Esta hipertensión arterial desconocida puede también ser no tratada o maltratada, y probablemente después, aunque en una proporción mucho menor, la angiopatía amiloidea. Otras posibilidades etiológicas abarcan desde las malformaciones vasculares como los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, los cavernomas, algunos fármacos, las enfermedades hematológicas, hasta los tumores primarios metastásicos. ¿Qué sucede? Que se afectan más los pacientes entre la quinta y la sexta décadas de la vida, y sorprende al paciente en plena actividad física con alteración de la conciencia, hemiplegia, entre otros signos y síntomas. Por su parte, la hemorragia subaracnoidea espontánea o no traumática se debe por igual a la extravasación de sangre directamente en el espacio subaracnoideo, siendo la causa más frecuente, aproximadamente el 85% de los casos, la rotura de un aneurisma congénito. Y en la mayor parte de estos casos, el aneurisma se va a localizar en una de las arterias del polígono de Willis. Le va a seguir en frecuencia la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica no aneurismática, un 10%, debida posiblemente a un sangrado venoso y cuyo pronóstico es excelente. La hemorragia subaracnoidea es la variedad de adolescentes y adultos jóvenes de ictus hemorrágico. Después de una hemorragia subaracnoidea, habitualmente se va a registrar una historia una historia súbita y severa de cefalea,
con diversos grados de alteración del nivel de conciencia y un síndrome meningio traducido por rigidez de nuca y Kernish positivo, por lo general en ausencia de signos focales. Se utiliza para su valoración la aplicación de la escala de Hunt y Hess de la hemorragia subaracnoidea. Y dado el alto índice de mortalidad de estos pacientes sin cirugía, se determina que la intervención quirúrgica es el método de manejo por elección, el gold estándar de manejo. Se ha determinado que los mejores resultados se van a obtener en los pacientes en categoría grados 1 o 2 de la escala de Hunt y Hess y debe de considerarse a veces como una causa de hemorragia subaracnoidea la ruptura de una malformación arteriovenosa espinal. Esta es la escala de Hunt y Hess. Para la hemorragia subaracnoidea, siendo el grado 0 el aneurisma intacto, el grado 1 sintomático o mínima cefalea con rigidez de nuca ligera, el grado 1 sin resección meningia, el grado 2 cefalea moderada o severa con rigidez de nuca, el grado 3 hay somnolencia, confusión o déficit focales leves, el grado 4 supor, hemiparesia moderada severa, alteraciones vegetativas, y en el grado 5 en coma profundo, rigidez de descerebración y apariencia moribunda. También tenemos la hemorragia subdural, que es la ocasionada por un hematoma subdural. Se suele producir sobre todo como consecuencia de un traumatismo, por ejemplo en el caso del síndrome del niño zarandeando. Y la hemorragia epidural, que se produce por rotura de una arteria meningia, generalmente como consecuencia de un trauma. Son bastante raros y suelen ocurrir en pacientes adultos jóvenes o mayores. Para pasar al objetivo 2, vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad vascular cerebral isquémica, recordando que tenemos que comprender los distintos sucesos que acontecen en la isquemia cerebral antes de conocer los mecanismos claves. Y estos mecanismos, ¿cuáles son? La autorregulación, que no es más que la tendencia intrínseca del cerebro a mantener un flujo cerebral constante en respuesta a variaciones moderadas en la presión de perfusión cerebral. Su sustrato se halla integrado por la capacidad vasodilatadora y vasocontráctil de los vasos intracraneales. Por otro lado, el flujo sanguíneo cerebral es constante y es de aproximadamente 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, aproximadamente 750 mililitros por minuto, y corresponde al 20% del gasto cardíaco, una cifra bien importante. El 80% es para la sustancia gris, el 20% para la sustancia blanca, recordando que el cerebro regula su flujo por medio de mecanismos vasoconstrictores a través de la endotelina 2 y vasodilatadores a través del óxido nítrico, dependiendo de la actividad metabólica local, siendo estos cambios regulados por los astrocitos. ¿Qué sucede con el flujo sanguíneo cerebral? Bueno, que depende de la presión de perfusión cerebral, la cual es normal por encima de 70 milímetros de mercurio, y es el producto de la presión arterial media menos la presión intracraneana, esta última siendo constante y con un valor de 5 a 10, aproximadamente 12 milímetros de mercurio. Entonces la presión intracraneal está determinada por tres compartimientos que son la masa encefálica, el flujo sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Y algo importante, y es que el cerebro recibe el 20% del gasto cardíaco, y de esto aproximadamente 800 mililitros de sangre van a circular en el cerebro en cada minuto. O sea que una gota de sangre que fluye a través del encéfalo tarda alrededor de 7 segundos para pasar de la arteria carótida interna a la vena yugular interna. Este flujo constante y continuo se requiere debido a que el cerebro no almacena oxígeno ni glucosa, como aprendimos en bioquímica, y de esta manera casi exclusiva obtiene su energía del metabolismo aeróbico de la glucosa sanguínea. Hablando un poquito de la fisiopatología del daño por la oclusión vascular cerebral, esta puede ser separada en dos procesos secuenciales. El primero, por una parte, los eventos vasculares y hematológicos que causan la reducción inicial y subsecuente alteración del flujo sanguíneo cerebral local, y de otra que es la anormalidad celular inducida por la hipoxia y por la anoxia que producen la necrosis y la muerte celular.
Repetimos que el flujo sanguíneo promedio del encéfalo es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Sin embargo, ante determinadas situaciones, el flujo en una región específica puede ser mayor. Por ejemplo, flujo sanguíneo cerebral es entre 100 a 17 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, alteran la disponibilidad normal de glucosa y de oxígeno a la célula para mantener su metabolismo oxidativo normal. Pocos minutos después de esto, se da inicio, después del inicio de la isquemia, las demandas energéticas van a exceder la capacidad de síntesis anaeróbica de adenosín-trifosfato, de ATP, y las reservas energéticas celulares son depletadas. Como consecuencia, el lactato y los iones de hidrógeno se van a acumular en el tejido neuronal con un subsecuente cambio en el estado ácido-base tisular. Posteriormente se van a alterar el gradiente y el flujo iónico a través de la membrana celular con apertura de algunos canales selectivos que van a ocasionar un fenómeno de despolarización iónica, donde se van a liberar a nivel de la célula potasio, sodio, cloro, y va a haber una entrada de calcio y síntesis de aminoácidos excitadores como el glutamato y el aspartato que van a aumentar la toxicidad para el tejido nervioso. ¿Qué sucede? Que durante la isquemia entonces se va a reducir o se va a perder la entrega de oxígeno y de glucosa al tejido nervioso. Y es en este punto de la circulación cerebral que puede mantenerse el flujo sanguíneo en el área circundante con un compromiso menos severo en dicha zona con respecto a las áreas más distales. Esto es lo que se denomina la penumbra isquémica. O sea, esta isquemia parcial o incompleta es la responsable de la dinámica temporal y espacial del infarto. De esta forma, la lisis espontánea o farmacológica del trombo inicia la reperfusión en el área isquémica. Hay una vulnerabilidad celular que habla de que las neuronas más sensibles a la isquemia son las células de la corteza cerebral, del hipocampo, del cuerpo estriado y las células de Purkinje del cerebelo. De las células de la neurona se van a afectar primero los oligodendrocitos, luego los astrocitos por gliosis reactiva y por último la microglia. Y las células del endotelio vascular son las últimas en ser afectadas. Podemos estudiar el daño isquémico en el tiempo de la siguiente manera. A los 10 segundos de isquemia vamos a encontrar pérdida de actividad eléctrica neuronal y afectación de la síntesis proteica. A los 30 segundos habrá un fallo en la bomba sodio-potasio y una pérdida de la función neuronal. A los 60 segundos encontraremos niveles letales de ácido láctico y de los mediadores de la cascada isquémica, y a los 5 minutos hay cambios irreversibles en las organelas intracelulares con daño total y necrosis neuronal. Bien, de esta forma vamos a pasar a la fisiopatología de la enfermedad vascular cerebral hemorrágica, hablando y distinguiendo entre la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa, cuyos mecanismos fisiopatológicos íntimos no son tan diferentes como los que en principio se pueden esperar. De esta forma, el nexo común entre su fisiopatología de sendas entidades será la producción de isquemia como consecuencia de vasoespasmo, que es susceptible de prevención y tratamiento. En la hemorragia subaracnoidea, entonces, vamos a encontrar la isquemia cerebral asociada a vasoespasmo, que es la complicación más temida por ser una importante causa de muerte y discapacidad secundarias a esta hemorragia subaracnoidea. Luego de la instauración de la misma, el tejido cerebral se va a encontrar sometido a isquemia por dos mecanismos básicos, que son la disminución del flujo sanguíneo cerebral debido al aumento de las resistencias vasculares tras el incremento de la presión intracerebral por el acúmulo de sangre en el espacio subaracnoideo y como consecuencia del vasoespasmo. Este vasoespasmo se produce por una vasoconstricción de las grandes arterias de la base cerebral tras la hemorragia y aparece a partir del cuarto día con su pico de máxima incidencia entre los días 7 y 10, con una resolución que tiene lugar entre los días 10 y 14. En un 30% de estos casos, el vasoespasmo causa isquemia cerebral que puede acabar en un infarto.
Y puesto que el vasospasmo y la isquemia asociadas se retrasan días desde el inicio de la hemorragia subaracnoidea, se puede instaurar un tratamiento preventivo. En la fisiopatología del vasospasmo vamos a encontrar que todavía no está bien explicada, sin embargo se sabe que el mismo aparece con más frecuencia en los pacientes más gravemente afectados y en los que la hemorragia es más importante, habiendo sido sugerido que la sangre localizada en las cisternas basales y en la liberación de sustancias vasoactivas desde los distintos componentes de esta son los que causan la vasoconstricción inicial, mientras que el daño endotelial de la íntima y de la muscular van a causar el vasoespasmo prolongado. Se han encontrado otras sustancias causantes de vasoespasmo, sin embargo el mismo no está totalmente entendido. De esta manera, el daño endotelial parece mediado por la peroxidación lipídica de su membrana a causa de la producción de radicales libres que son liberados por la autooxidación de oxihemoglobina en metahemoglobina. Y hay otro mecanismo que es de la isquemia reperfusión tras vasoespasmo cerebral, viendo que los mecanismos de isquemia y de daño por reperfusión en caso de vasoespasmo por hemorragia subaracnoidea no difieren tanto sustancialmente de los observados en los ictus isquémicos. Sin embargo, el efecto final común de los mediadores de esta cascada es la destrucción de los componentes estructurales y funcionales de la célula nerviosa y el daño secundario en la microcirculación. También se añade a esto el daño que puede producir el establecimiento del flujo sanguíneo, ya sea de forma espontánea como consecuencia de la apertura de arterias colaterales o venas colaterales, o bien tras la resolución del vasoespasmo tras su tratamiento. En la hemorragia intraparenquimatosa, entonces el factor fundamental es la producción de la lesión por hemorragia intracerebral. Vamos a encontrar el desarrollo de un área isquémica cuyo volumen excede varias veces el volumen de la hemorragia. Esta sangre acumulada aumenta la presión local que disminuye el flujo sanguíneo regional y se piensa que un importante mecanismo de lesión es la inducción local de vasoespasmo por sustancias vertidas en el intersticio desde la propia sangre extravasada. Bien, seguimos con el objetivo 3. Vamos a hablar del diagnóstico, siendo su principal objetivo, valga la redundancia, identificar rápidamente el ictus, su diagnóstico de patogénico y su adecuado tratamiento, con la aplicación de fibrinolíticos en la fase aguda, cuidados generales en unidades de ictus y tratamiento preventivo específico para cada subtipo, ya que esto es vital para disminuir el daño encefálico irreversible, evitar las recurrencias y para conseguir una mejor recuperación funcional del paciente. Para el diagnóstico diferencial de estas diferentes patologías vasculares, algunos datos de la historia clínica son fundamentalmente claves, como por ejemplo en el paciente con trombosis cerebral, hay una típica historia previa de angina, claudicación intermitente y demás datos a favor de aterosclerosis. La parálisis habitualmente ocurre en horas de la mañana cuando el paciente se levanta, frecuentemente precedido de pródromos días antes de la instalación de la trombosis cerebral. En cambio, por ejemplo, es característico de la embolia cerebral un inicio súbito cuando el paciente está en plena actividad física. En la historia médica por lo general se registra una enfermedad cardíaca valvular o un evento de fibrilación crónica. Dicho esto, se determina que para un correcto diagnóstico es necesaria una completa historia clínica con una exploración física y examen neurológico y estudios paraclínicos confirmatorios, entre los que siempre deben realizarse estudios hematológicos, encefalocardiogramas, electrocardiogramas, radiografía de tórax, tomografía craneal, estudios neuronosológicos y ecocardiografía. Los instrumentos que vamos a utilizar para el diagnóstico del evento vascular cerebral son, como ya se dijo, la historia clínica completa con valoración del estado general y examen neurológico con miras a determinar el posible tipo de evento, su aspecto topográfico y su causa.
Esta historia clínica debe de contener la siguiente información: un registro cronométrico del momento en que iniciaron los síntomas, la ocurrencia de traumatismo craneoencefálico al momento del inicio de los síntomas, los antecedentes de consumo de warfarina, síntomas sugestivos de infarto agudo del miocardio, síntomas sugestivos de hipertensión intracraneana, historia de palpitaciones, dificultad respiratoria, dificultad para ejecutar movimientos, entre otros. También vamos a realizar una tomografía simple de cráneo, que no se use contraste, pues la sangre se muestra hiperdensa, o sea, blanca, o interfiere con su visualización. Una resonancia magnética de cráneo, se pueden hacer angiotomografías y angioresonancias dependiendo de lo que hayamos encontrado en el diagnóstico diferencial. En los estudios de laboratorio vamos a realizar hemograma, glicemia, tiempos de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, electrolitos séricos, paneles hepáticos y renal, gases arteriales, perfil lipídico y VDL. En el electrocardiograma es de bastante utilidad para evaluar causas cardíacas de evento vascular cerebral. Una punción lumbar que se realiza tras usted haber descartado hipertensión intracraneal. Y usando el protocolo de los 3 frascos, se busca el líquido cefalorraquídeo para encontrar en este glóbulos rojos, santocromía en los primer y últimos frascos. También se puede hacer una radiografía de columna cervical y de tórax ante la sospecha de trauma cervical, ya que la radiografía de tórax se utiliza para evaluar la silueta cardíaca y los pulmones. También existen estudios vasculares extracraneales no invasivos, como son el Doppler de los troncos supraórticos, el Doppler transcraneal, la angiografía intravenosa por sustracción digital, la tomografía por emisión de fotón único y la tomografía por emisión de positrones. Bien, pasando al tratamiento, debemos recordar que el ictus es una emergencia médica que requiere una intervención inmediata. En el caso del infarto cerebral se establece de forma progresiva y en varias horas existe la posibilidad de minimizar el tamaño del infarto si se actúa en ese momento, en esa ventana terapéutica. Recientemente, con el descubrimiento de la terapia trombolítica, juntamente con la implementación de las unidades de ictus, se han encontrado mayores avances, este siendo el más importante de los últimos años en el tratamiento de los pacientes que han experimentado un ictus. En el consenso, en algunos pocos casos se puede practicar la endarterectomía y si la lesión no es quirúrgica se indica terapia antiplaquetaria a base de ácido acetil salicílico, dígase aspirina y ticlopidina. La terapia anticoagulante con clopidogrel está indicada en casos de enfermedad embólica cardíaca y actualmente el fármaco trombolítico consensuado del ictus agudo es el activador tisular del plasminógeno o RTPA. En las medidas generales tenemos la permeabilidad de las vías aéreas con la cabeza elevada a 30 grados, nutrición e hidratación precoces y adecuadas, cambios posturales cada 2 horas, tratamiento de las complicaciones y control de la glicemia y la hipertensión arterial, con una realización prioritaria de una tomografía axial computarizada de cráneo para descartar cuadros hemorrágicos primarios o infartos hemorrágicos. Y en este caso, si la TAC resulta hemorrágica, se descartan todos los fármacos antiagregantes y o anticoagulantes. Si por otro lado la tomografía no es hemorrágica, van a caber 3 posibilidades. Un infarto en evolución, donde vamos a utilizar heparinoterapia, una isquemia de otro tipo, ya sea ataque isquémico transitorio o déficit neurológico residual, o un infarto heterotrombótico en el que vamos a utilizar antiagregantes plaquetarios, o un infarto embolígeno de origen cardíaco. Si es pequeño o medio, se va a usar heparinoterapia y si es grande, se va a aplicar heparina solo transcurridos los 5 a 7 días. En el tratamiento preventivo de delitos isquémicos, vamos a utilizar
antiagregantes plaquetarios para el ictus isquémico de origen aterotrombótico lacunar indeterminado, como son el ácido acetilsalicílico, un tratamiento de primera elección entre dosis de 100 a 300 miligramos por día. Este ha demostrado ser eficaz en la prevención del ictus y la muerte a causa de factores vasculares y actualmente constituye el tratamiento de primera elección en dosis de 100 a 300 miligramos. Anticoagulación en los ictus isquémicos cardioembólicos con clopidogrel, que está indicado en pacientes con elevado riesgo vascular y con intolerancia a la aspirina. Ha demostrado una reducción importante del riesgo relativo del ictus, del infarto agudo del miocardio y de la muerte vascular frente a la aspirina, con menos hemorragias digestivas, y el beneficio absoluto frente a la aspirina es mucho mayor al analizar el subgrupo de pacientes con historia previa de enfermedad vascular. Hay otros antiagregantes como la ticlopidina, el trifusal o el dipiritamol, mucho menos usados y con indicaciones más restringidas, haciendo énfasis en que la combinación de clopidogrel y aspirina no se recomienda en pacientes con ictus. Por otro lado, tenemos el control de la hipertensión arterial. Es el factor de riesgo de ictus más importante, como ya vimos en los factores de riesgo, y no debe de reducirse de manera brusca en las primeras 48 horas del ictus, excepto si hay insuficiencia cardíaca renal. Pues un descenso agudo en las primeras horas podría empeorar el ictus. El valor deseable de la presión arterial es de 130 milímetros de mercurio, la sistólica, y 80 milímetros de mercurio, la diastólica, aunque con valores inferiores se logrará una mayor prevención. Aquí están las diferentes modalidades de tratamiento neuroquirúrgico del ictus isquémico, donde encontramos cirugía sobre los vasos del cuello, realizando endarterectomía de la bifurcación carotídea, derivación aortocarotídea y endarterectomía de los troncos carotídeos o derivación subclavio carotídea. También se puede hacer anastomosis extra o intracraneal con las arterias de la circulación extracraneal a otra de la circulación intracraneal y la embolectomía intracraneal con extracción del émbolo mediante cranectomía o apertura de la rama vascular afectada. Hablando del tratamiento del ictus hemorrágico, entonces, vamos a mencionar que debe de considerarse una emergencia médica, por igual que el isquémico, y este va a requerir un traslado urgente a un centro hospitalario con los recursos adecuados, dígase al hospital útil, para el tratamiento de esta enfermedad. Se deben de controlar los signos vitales, se debe de estabilizar la respiración, controlar la hipoxia, control de la presión arterial, la glicemia y la temperatura, la prevención y el tratamiento de complicaciones con prevención secundaria y la rehabilitación precoz, las cuales son fundamentales para evitar mayor daño neurológico. Recordando que el aumento de la presión intracraneal puede contribuir a un deterioro neurológico precoz, por lo que debe de corregirse rápidamente cualquier trastorno de la coagulación. En este sentido, el factor 7 recombinante activado, administrado en las primeras 4 horas del inicio de la clínica, es el único tratamiento que ha demostrado seguridad y eficacia. Entre las medidas generales del ictus hemorrágico tenemos el aseguramiento de las funciones básicas con reanimación, masaje cardíaco, intubación, aspiración de secreciones, canalización pleural oficial, la cabecera elevada a 30 grados del plano horizontal, tratando la algesia, la hipertermia y la irritabilidad, y tratar la hipertensión arterial solo si supera los 220 milímetros de mercurio. En el caso del ictus hemorrágico, podemos contar con diversas modalidades de tratamiento neuroquirúrgico, como son para la hemorragia cerebelosa mayor de 3 centímetros y que comprime el tallo cerebral y causa hidrocefalia, se realiza un drenaje quirúrgico precoz. Se va a colocar un drenaje ventricular en la hipertensión intracraneal con hidrocefalia secundaria. Se colocan de manera precoz coils para reparar el aneurisma rota en la hemorragia subaracnoidea causada por rotura de aneurisma. Y hay un grupo de pacientes que se beneficia del drenaje quirúrgico, que son los pacientes jóvenes con hemorragia lobar y con deterioro neurológico por crecimiento de la hemorragia.
recordando la escala de Hunt y Hess. Existen nuevas terapias, las cuales están siendo usadas y experimentadas en busca de alternativas en el tratamiento del evento vascular cerebral, citando entre otros la lisis mecánica, los ultrasonidos, la neuroprotección y el cuidado de la hipotermia. Bien, pasando al objetivo 4, tenemos en la prevención de la enfermedad vascular cerebral. La educación es fundamental. Fundamental ya que los signos de alarma nos van a llevar a prevenir de manera exitosa las complicaciones de la misma. De esta manera debemos de confiar en que la educación pública debe de involucrar a todos los grupos de edad y que se deben de incorporar en el sistema de educación los datos o los signos de alarma sobre la enfermedad vascular cerebral, el apoyo vital básico, los programas de resucitación cardiopulmonar, ya que son una manera de llegar al público más joven, así como para llegar a una incidencia con un mayor riesgo de evento vascular cerebral, incluyendo el uso de iglesias, locales, empleados y organizaciones de alto nivel, promoviendo la conciencia en este aspecto. Entre los signos de alarma importantes se encuentran la pérdida de fuerza o sensibilidad en un hemicuerpo, los trastornos de la emisión o comprensión del lenguaje con nivel de conciencia conservado, la pérdida de visión en un hemicampo o ceguera monoocular, el trastorno brusco de la marcha o equilibrio, una cefalea brusca, explosiva, de intensidad no referida previamente, o una combinación de todos los anteriores. Y siguiendo con la educación, vamos a ver un pequeño video. El ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida. Dijo, hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral. Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera. Jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos y empeora. Es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis, olvido y discapacidad.
problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Y ha de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama al 911 sin dudar. Bien, llegamos al caso clínico que nos habla de un masculino de 53 años de edad que llega con historia de haber estado practicando ejercicios intensos y durante dicha actividad presentó una fuerte cefalea, la cual, refiere su acompañante, fue de inicio súbito y asociada a náuseas. Durante su traslado hacia el centro de salud, el paciente presentó alteración del estado de conciencia y actualmente se encuentra en estado confusional. Al examen físico, usted evidencia signos meníngeos. Dado este cuadro, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Y bien, luego de la resolución del caso clínico, vamos a concluir diciendo que podemos corroborar que no solo es posible reducir la frecuencia del ictus, sino también modificar su historia natural, encontrando que unidades de atención especializada en evento vascular cerebral ofrecen el cuidado más efectivo en su fase aguda, reduciendo la estancia hospitalaria, la mortalidad, las complicaciones sistémicas y neurológicas, la dependencia al alta y el gasto sanitario, social y familiar. El ictus es una urgencia médica donde cada minuto que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta que se instaura el tratamiento es fundamental. Siempre recordar que en caso de evento vascular cerebral, a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de recuperación se reducen. Por tanto, el tiempo es cerebro. Gracias por su atención y hasta la próxima.